Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí con un nuevo video para formar parte del contenido de estudio para el nuevo trabajo práctico. Vamos a empezar a ver un poco el tema de las cotas. ¿Sí? Este trabajo práctico lo voy a dividir en dos videos. Uno para el dibujo en sí de esta vista, ¿sí? o fachada de lo que puede bien ser una iglesia, una especie de monumento. Fíjense que tiene, de acuerdo a las cotas, tiene 20 metros de frente, ¿no? De ancho. Así que bueno, se supone que este es justamente lo que les decía, la fachada de alguna especie de monumento, templo, etcétera. Bueno, entonces vamos a arrancar primero en cómo dibujarlo, ¿sí? De acuerdo a la información que tengo en las cotas. Y después voy a hacer un segundo video hablando de cómo configurar las cotas y cómo acotar una vista, ¿sí? Bueno, para eso vamos a ver, vamos a poner el dibujo en, a ver, organizar en mosaico vertical. Este lo voy a cerrar, que es otro dibujo. Y ahí se está guardando y cerrando para mostrarles bien en esta ventana. Vamos de nuevo a mosaico vertical y ahí tenemos los dos dibujos. Bueno, para que se entienda, yo acá lo dibujé de acuerdo a la información que tengo en este otro archivo. Primero arranqué con un rectángulo, ¿sí? Que va hasta esta altura, ¿sí? Fíjense que acá está el rectángulo. Después tomé la medida que dice acá, 2,5, que vendría a ser la parte del techo o lo que se denomina el frontis en arquitectura, que vendría a ser esto. También lo que dibujé es otro rectángulo con la altura de 2,5 por 20 y después dibujé las líneas diagonales de la caída del techo del punto medio al extremo del rectángulo. Bien. Después, algo que nos puede optimizar mucho el tema del tiempo a la hora de dibujar fachadas que son simétricas es que yo puedo dibujar en gran parte, ¿sí? Por ejemplo, este detalle que está acá de la moldura, ¿sí? O incluso estas ventanas en forma circular, esta abertura, las dibujo una sola vez y después hay un comando en AutoCAD que me permite a mí, con solamente espejarlo, que se replique la imagen sin necesidad de dibujarlo de nuevo. El comando, no sé si lo hemos visto, se llama simetría. Bueno, ahora vamos a ver cómo realizar todo eso. Entonces, yo tengo acá, como si volviera a hacer el dibujo, acá, como siempre, yo lo que tengo que abrir antes que nada es ir a archivo, nuevo, y en nuevo buscar la plantilla ACAD ISO DWT. La otra que pueden utilizar es ACAD, pero ACAD ya viene configurado en sistema imperial, en el sistema imperial de medición, que es el que se utiliza en Inglaterra y Estados Unidos. ACAD ISO viene con el sistema métrico, que es el que utilizamos nosotros. Le hacen clic acá en ACAD ISO y abrir. Bueno, entonces, como les decía, yo voy a empezar a ver, lo que me interesa a mí es empezar a ver el tema de la distancia que hay del borde del rectángulo a donde empieza esta abertura menor, el ancho de la abertura menor y de nuevo el espacio para la abertura central. Entonces, yo voy a utilizar, antes que nada, lo que voy a hacer, hay muchas maneras de hacerlo esto, chicos, ¿eh? Yo acá les voy a mostrar una que a mí me parece bastante simple. Primero lo que voy a hacer es descomponer el rectángulo en líneas. Si ustedes se fijan, yo acá el rectángulo hago clic y me selecciona toda la figura geométrica.
Yo vengo acá a este icono que está a la derecha, que es el comando descomponer, dentro de la barra que está a la derecha, suele estar a la derecha, que se llama modificar en AutoCAD. Hago clic en descomponer o escribo en la línea de comandos la palabra descomponer, ¿sí? Yo hago clic acá y automáticamente yo ahora, fíjense, hago clic en la figura y no me selecciona el rectángulo, me selecciona únicamente los componentes de ese rectángulo. Bueno, ¿por qué hice esto? Porque a mí me gusta trabajar de la siguiente manera. Yo lo que voy a hacer es, por cada una de las líneas verticales que tiene la fachada, ¿sí? Voy a utilizar el comando desfase, ¿sí? Entonces, para eso lo que voy a hacer es hacer clic en desfase y yo tengo dos de la línea límite de la fachada a la izquierda a la primera abertura, tengo 2 metros. Entonces, precise distancia de fase 2. Entonces hago clic acá y le indico hacia dónde voy a hacer el desfase. Y después le doy Enter con el botón derecho o Enter con el teclado de la computadora. De nuevo, botón derecho, repetir desfase. Y este desfase, en vez de ser de 2, va a ser de 3,5. 3 metros y medio, que recuerden que el AutoCAD utiliza el punto para sus decimales, tal como lo hacen en Estados Unidos. 3,5, ¿sí? Y después me queda una línea de 2, a 2 metros de esta. Entonces voy de nuevo con desfase, Enter, repetir desfase. Y acá le digo 2, hago clic acá, ¿sí? Acá ya tengo el espacio entre la abertura más chica que está a la izquierda y la central. Y acá lo que voy a hacer es 5 metros. Entonces presiono Enter, de nuevo desfase, repetir desfase. Le digo que la distancia entre línea y línea acá va a ser de 5. ¿Sí? Y bueno, acá yo ya tengo más de la mitad de la fachada, que es totalmente simétrica. Ahora lo que me queda ver son las alturas, para hacer lo mismo con la línea base y la altura de las dos aberturas laterales y la altura de la abertura central. Bien. Para eso lo que voy a hacer es fijarme acá en las cotas, acá, ¿cuál es la altura? Por ejemplo, de las aberturas laterales, la altura va a ser de 4,50 y de la abertura central va a ser de 9,25. Entonces yo acá vengo, hago clic acá, perdón, salgo del comando, voy de nuevo a repetir desfase y de acá voy a hacer una 4,50, perdón, va de nuevo, desfase, 4,5, Enter. Ahí tengo la altura de la abertura lateral y la otra habíamos dicho que era de 9 metros con 25. Entonces vamos a hacer de nuevo el desfase, repetir desfase y hacemos 9,25. Enter, selecciono la línea, el lado hacia el cual yo quiero hacer el desfase y ahí tengo la altura del arco central. Bueno, una vez que tengo esto, que son todas líneas que me van a servir de guía para el dibujo definitivo, vengo, ¿sí? Y voy a utilizar un comando que ya hemos visto para hacer el arco. Acá, si estuviéramos en clase presencial, haría una pausa y les preguntaría a ustedes que piensen cómo podrían hacer acá el medio punto, el arco este que está acá, dentro de este rectángulo. Bueno, como no estamos en clase presencial, les voy a dar la respuesta, aunque me la pueden decir si quieren por WhatsApp. Lo mejor acá es utilizar el comando círculo con la opción tangente, tangente radio. Vamos a ver cómo. Los datos que me pide justamente la opción tangente, tangente radio. Yo voy a seleccionar acá círculo, presiono la tecla T
y me dice precise el primer punto de la tangente. Bueno, vamos a utilizar la primer tangente, que puede ser la parte superior de este rectángulo, de la abertura. Precisa el punto de la segunda tangente. Hago clic acá. Muy bien. Y ahora me dice precisa el radio del círculo. Bueno, el radio del círculo lo podemos sacar de una manera muy fácil. El radio, como nosotros sabemos, es la distancia que es la mitad del diámetro del círculo, ¿sí? O sea, el diámetro es la línea más larga circunscripta en un círculo que pasa por el centro. El radio es exactamente la mitad del centro a cualquiera de sus puntos perimetrales, ¿sí?, del círculo. Entonces vamos a ver, si yo tengo entonces 3,50 dividido 2 me da 1,75. Entonces el radio del círculo va a ser 1,75. Y ahí ya tengo el círculo que me va a dar a mí el arco. Otra de las herramientas que vamos a utilizar va a ser después recortar todas las líneas que me sobren. La operación la repito acá con el arco central. Vamos de nuevo a repetir círculo, T de tangente, tangente, radio. No sé por qué me sacó ahí el círculo. Tangente, tangente, radio. La primera tangente, la segunda tangente. Y por último le doy el radio al círculo. El radio del círculo, en este caso, la abertura central es más grande, es de 5 metros, ¿sí? Lo cual esto es no solo el ancho de la abertura, sino también que es el diámetro del círculo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ahora ponerle como radio a este círculo la mitad de 5, que es 2,5. Bien, acá ya tengo también formado el arco central. Bueno, a continuación lo que voy a hacer es recortar y voy a eliminar todo aquello que ya no me sirva. Muy bien, Enter. De nuevo recortar. Selecciono para poder recortar. Y acá elimino todo aquello que no me sirva. Muy bien. Ahí está. Me van a quedar un montón de líneas, pero lo que puedo hacer yo acá es ya eliminarlas. Estas líneas no me sirven. Tampoco me sirven estas de acá. Las elimino. Y acá lo que voy a hacer es, ahora, antes de hacer la simetría, voy a hacer la ventana que tiene 3 círculos arriba del arco lateral, que también es simétrico. Entonces me vengo a fijar acá, a dónde está ubicado y a qué altura. Entonces yo me fijo, está a 6 metros con 75 de alto. Bien, lo que yo voy a hacer entonces es una línea, ¿sí?, a 6 metros con 75. Vamos a elegir el comando línea, a veces se me complica porque tengo las dos ventanas activas. Si esto tiene 4,50, tengo que hacer la cuenta. Esto sería 6,75 menos 4,50. Me da una altura del extremo del arco al centro, porque son 3 círculos concéntricos, esto quiere decir que comparten el mismo centro, me da que del punto más alto del arco al centro de los círculos me da una diferencia de 2 metros con 25. Entonces yo hago clic acá en punto medio. Acuérdense que acá en parámetros tener activo punto medio, punto final y perpendicular, que son los que más vamos a usar, y centro. Bueno, entonces yo de acá
decíamos, voy a hacer una línea que tenga, con F8, 2 metros con 25 de altura. ¿Sí? Entonces escribo 2.25 y ahí ya tengo el centro de los tres círculos. Bien, vamos a dibujar los círculos. Este extremo de línea lo que me está indicando es dónde va a estar el centro, justamente. Entonces habíamos dicho que el radio del más chico, no lo habíamos dicho, pero está acá en la imagen, es de 0,75. 0.75, Enter. Muy bien. Ahora acá, si yo tengo 0,75, tengo 1,50. Sí, de diámetro tiene 1,50. Yo lo que puedo hacer acá es hacer un desfase, o puedo dibujar los otros dos círculos. Hago un desfase en la diferencia de esta distancia y me da como resultado la misma solución, el mismo dibujo. Entonces yo le voy a poner 0.5 y 0.5, que es la diferencia que hay entre cada uno de estos tres círculos. Puedo hacerlo así, o si ustedes gustan, pueden dibujar dos círculos más con la herramienta círculo. ¿Cuál está bien y cuál está mal? Las dos están bien, no hay ninguna mal. ¿Por qué? Porque yo ahora mido, y si ustedes utilizando la herramienta círculo llegan a la misma solución, va a estar correcta. Bien, le doy Enter, no se preocupen por eso, es como más les gusta. A mí me parece que optimizo más el tiempo utilizando desfase y haciendo dos clics hacia afuera. Bueno, ahora sí, yo ya tengo acá todos los elementos que voy a espejar al otro lado del dibujo, y para no dibujarlos de nuevo y optimizar el tiempo, voy a utilizar la herramienta simetría. La simetría es un elemento que se basa en conceptos geométricos, ¿sí? Esto quiere decir que yo voy a tener dos elementos que son muy importantes a la hora de utilizar el comando simetría. Uno es el objeto, la forma geométrica, ¿sí? Que yo voy a utilizar para realizarlo nuevamente a partir de un eje que va a ser central a las dos figuras. Bueno, el eje va a estar ubicado en el punto medio de la línea base del dibujo, ¿sí? Y lo que le voy a tener que decir al AutoCAD es cuáles son las figuras que yo voy a dibujar a partir de ese eje, o que se van a dibujar solas a partir de ese eje. Vamos a verlo. Simetría, me dice el AutoCAD que necesita que yo le indique cuáles son los objetos. Los selecciono. Una vez que están seleccionados, no voy a designar más, le doy Enter y ahora voy a buscar el punto medio. Me dice precise el primer punto de línea de simetría. Ahí está, precise el segundo punto. Es el punto medio de la línea superior del rectángulo que habíamos dibujado al principio. Hago clic acá y automáticamente, antes de mostrarme el dibujo, el AutoCAD me pregunta: ¿borrar objetos de origen? Sí / no. Y al lado una N serían como corchetes. Bueno, ¿qué me está preguntando acá el AutoCAD? Bueno, simplemente me está diciendo: yo te voy a hacer la simetría, ya me indicaste cuáles son los objetos, ya me indicaste dónde está la línea de simetría, y lo único que quiero saber es si al yo dibujarte a la derecha los tres círculos y la abertura, ¿querés que esto, el dibujo original, se borre? Si le pongo que sí, se va a borrar. Obviamente le vamos a poner que no, porque yo quiero mantener justamente lo que dibujé. La N, que está entre corchetes, me está indicando que el AutoCAD, por configuración, ya tiene elegida la respuesta que no. Si yo quisiera que sí, solamente escribo la letra S,
Recuerden que siempre escribo las letras en mayúscula, las que me indica el AutoCAD en la línea de comando. Y si yo quisiera que fuera un no, directamente no es necesario escribir la N porque es, como les comentaba recién, la opción de configuración o por default que tiene el AutoCAD. Entonces le doy Enter y automáticamente tengo dibujada la otra parte del dibujo. Esto es mucho más simple, me parece a mí, que dibujarlo. Entonces ahora lo que voy a hacer es justamente eliminar las líneas que me sobran de la base con el comando recortar. Esto ya lo saben utilizar. Enter y vamos a recortar. Muy bien. Enter. Bueno, acá no hay mucho más que explicar. Esto ustedes lo tienen que saber hacer, este detalle de la moldura. Igual en el dibujo que les voy a dar va a estar el detalle de cómo dibujarlo y a qué altura está. Así que no me voy a detener mucho en esto, que es más que nada hacer líneas y un cuarto de círculo en esta parte del dibujo. Bueno, lo único que voy a hacer es el detalle de este frontis. Vamos a ver cómo dibujarlo. De acuerdo a las cotas, ¿sí?, a la información que tengo de la distancia, esto está a 0,50 de la línea límite del triángulo. O sea, el triángulo interior está a 50 centímetros. Entonces voy a utilizar de nuevo mi querida herramienta de desfase. Precise distancia de desfase. Acá, estaba en la otra ventana. Entonces elijo desfase. 0,50, correcto. Designo objeto. 1, 2. Y la línea inferior del desfase va a ser esta. No la tengo, me falta explotarla o descomponerla. Vamos a descomponerla. Ahí está. Y ahora sí puedo hacer el desfase tranquilo. Vuelvo a descomponer no. Entrada reciente, desfase. 50 centímetros, bien. Y ahí está. Ahora lo que me queda para emprolijarlo y que quede terminado es recortar. Elijo la herramienta recortar y acá elimino lo que no me sirve. A ver, hice lío. Control Z para deshacer. Me acerco con la ruedita del mouse. Elimino ahí. Enter. Bueno, elimino estas líneas. Estas líneas también. Y voy a eliminar esto que tampoco me sirve. Bueno, ahí está. Voy a borrar esto, que tampoco me sirve. Esto tampoco me sirve. Lo borro. Y voy a borrar esto que tampoco figura en la fachada original. En la fachada terminada, ¿no? Bueno, ya tengo prácticamente el dibujo hecho. Lo único que me falta hacer son estas líneas, que esto ustedes lo saben hacer. Y como detalle, les sugiero, por ahí a ustedes les resulta hacerlo de otra forma, que cuando yo dibuje este contorno de la moldura, también en vez de dibujarlo dos veces, lo que puedo hacer es utilizar la herramienta simetría y después dibujo las líneas que están en medio. Bueno chicos, este es el primer video del trabajo práctico. En el próximo vamos a hablar de cómo acotar este dibujo. Bueno, hasta luego.